Quiero agradecerle mucho, por supuesto, al director del Museo de Sitio y Zona Arqueológica de Xochicalco, José Cuautli Alejandro Medina, arqueólogo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en ALM Noticias. Buenos días. Muy buenos días, Héctor y Udo. Muchas gracias por la oportunidad y pues por aquí estamos también, como bien dices, de casa ya con ustedes. Muchas gracias, arqueólogo. Gracias, efectivamente, Héctor Raúl González le saluda. Gracias, ya lo consideramos de casa. Y José Manuel Cadena, el chico malo de la radio, que nos acompaña también, nuestro director creativo del Adolfo Radio. Muchas gracias a José Manuel. Gracias también, por supuesto, arqueólogo, por estar esta mañana con nosotros. Y ya lo habíamos platicado en algún momento, director, de esto que tenemos. ¿Qué? ¿De Cuernavaca qué serán? ¿A 30 minutos? La zona arqueológica de Xochicalco, estamos como a 30, ¿te gusta? Manejando decentemente, 30 minutos para llegar a este espacio donde además de todo este bagaje cultural, este antecedente histórico, estas maravillas que alberga el Museo de Sitio, también tenemos el juego de pelota. Y arqueólogo, hoy por supuesto no hablar de ello me parece que sería injusto. Yo sé que, insisto, no es un partido de fútbol el que jugaban en Xochicalco, pero sí tiene mucho que ver con equipos y con una pasión de la cultura mexicana, arqueólogo. Definitivamente, Héctor, efectivamente, pues el ritual del juego de pelota es algo ancestral que forma parte de nuestras raíces, que forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, que además generó el patrimonio cultural material que hoy podemos disfrutar, tocar, sentir. En Xochicalco tenemos en particular 3 canchas de juego de pelota. En Morelos tenemos también una cancha de juego de pelota en la zona arqueológica de Chalcatzingo, una cancha de juego de pelota en la zona arqueológica de Coatetelco, y además hay otra cancha de juego de pelota en la zona arqueológica de Chimalacatlán. Sí. Específicamente las de Xochicalco, pues bueno, tienen características muy interesantes que hoy en día, justamente mediante una iniciativa de la Secretaría de Cultura Federal, nos indica que implementemos una serie de actividades que tienen la finalidad de aprovechar este momento histórico que es esta justa mundialista, esta Copa Mundial. Sí. Es un momento histórico para nuestro país y bueno, pues la cultura sobre todo hay que promoverla, difundirla, recuperarla, conocerla de cierta manera, de tal suerte que pues bueno, gracias a esta iniciativa de la Secretaría de Cultura Federal, los días domingo 21, domingo 28 de junio, domingo 4 y 12, 4 y 7, los siguientes cuatro domingos, después del 21 de junio, vamos a tener la oportunidad de abrir una experiencia arqueológica en la zona arqueológica de Xochicalco, que tiene que ver con el amanecer, Héctor. Esta es una situación muy importante, es única, es la primera vez que se realiza en el estado de Morelos, sí. Y va a haber la oportunidad de que todo nuestro auditorio que nos está escuchando pueda ver el amanecer desde la zona arqueológica de Xochicalco, para después recibir una visita guiada en la parte interior de la zona arqueológica, puntualizando mucho y enfocándonos mucho en la importancia del juego de pelota, Héctor. Arqueólogo, ¿cuál era en su momento? Hoy lo podemos relacionar y se dice esta campaña, ¿no? De la pelota regresa a casa o el balón vuelve a casa. Y sí, entiendo el sentido. Y yo creo que opino que es correcto el hecho de aprovechar esta ola, esta efervescencia para hablar de lo nuestro. Obviamente entendiendo y respetando lo que es y lo que fue. Yo quisiera que nos explicara qué era el juego de pelota en Xochicalco y en qué consistía. Bien, pues habría que empezar por encontrar y definir algo que es único y que une a las dos, de lo que estamos hablando, que es el fútbol y el juego de pelota mesoamericano. Una circunferencia, una pelota. La diferencia es que la pelota que hoy se utiliza para realizar el fútbol es una pelota que apenas pesa medio kilo, sí. Poco menos de medio kilo, y la pelota que se utilizaba para hacer el ritual del juego de pelota, pues llegaba a pesar hasta 5 kilos.
El común denominador entre las dos es un objeto en forma de circunferencia, un objeto circular, una esfera, ¿verdad? Que era sobre la que se realizaba toda la actividad. Ya regresando un poco a tu pregunta en específico, pues bueno, el juego de pelota en Mesoamérica era un ritual que se hacía para poder complementar dos enormes concepciones que se tenían, que son dos fuerzas complementarias, que sería, digamos, el día y la noche, la vida y la muerte, todo lo que se concibe como fuerzas complementarias, tenían un ciclo. La concepción de la cosmovisión prehispánica mesoamericana, pues tenía mucho que ver con el cosmos y el ciclo que se necesitaba para la continuidad de la vida. Realizar un ritual del juego de pelota implicaba poder garantizar que el ciclo de la vida continuara, ¿no? Día con día, que el sol siguiera saliendo, eso permitía que pues todo el ciclo de la vida iniciara desde lo primero y lo básico, desde la agricultura hasta todo lo que nos permite sobrevivir como seres humanos. En los rituales de juego de pelota se piensa que no era únicamente por un tema deportivo, sino más bien se podían realizar alguna especie de apuestas para poder evitar guerras, conflictos por territorios, para poder hacer alianzas también y evitar que hubiera un derramamiento de sangre pues masivo, ¿no? Más adelante, no en Xochicalco, sino posterior a Xochicalco, tenemos evidencias de que el ganador, el capitán del equipo ganador, podía ser sacrificado para acompañar a los dioses en su recorrido, para cuidar al sol en su recorrido. Esto hay que recordar que era una concepción totalmente ritual, ¿no? Era un honor poder morir, no porque perdiera, sino en este caso porque ganara la contienda, podía tener ese privilegio de acompañar pues a las deidades, ¿no? En Xochicalco. Bueno, perdón. Sí, ¿por ahí me escucha, Héctor? Sí, lo estuvimos escuchando. Gracias. En Xochicalco, la evidencia que tenemos nos habla de que son juegos de pelota con mucha influencia del estilo maya. Eso es algo muy interesante. Nos habla también pues de algunas especies de animales que hay justamente allá en la península de Yucatán. Lo que vemos grabado en uno de los aros del juego de pelota Oriente, un murciélago en la parte alta que representa al inframundo y a la noche, y por la parte baja, completando el círculo, dos aves que posiblemente son estos pavos de monte que solamente hay allá en la península de Yucatán. Vemos en el juego de pelota sur, en la cancha de juego de pelota sur, la representación de una cabeza de una guacamaya, que también, pues, aunque principalmente su hábitat es por allá en la península de Yucatán, pues hoy en día todavía observamos guacamaya verde por aquí, por Coentepec, a escasos 5 o 10 kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco, en un hábitat natural, lo que puede representar que los xochicalcas trajeron guacamayas para acá, para Xochicalco, probablemente desde el área maya, y ya ellas pudieron quedar aquí bien adaptadas a este clima, a este ambiente. Y pues bueno, el juego de pelota de la cancha norte que tenemos en Xochicalco tiene similitud con la montaña sagrada, está muy asociado a las primeras cuevas que conforman una parte del área norte de la zona arqueológica de Xochicalco, y también las cuevas eran un espacio ritual, un espacio sagrado en la cosmovisión prehispánica, pero tiene además la característica, Héctor, de que tenemos un espacio para purificarse, que es el salón del altar policromado, después un espacio que es un temazcal, que les permitiría completar la purificación, pero ya no a nivel de meditación, sino ahora a nivel de física del cuerpo humano, para poder descender a la cancha del juego de pelota norte y empezar e iniciar el ritual del juego de pelota. También quiero comentarte que en el Museo de Sitio de Xochicalco tenemos una sala destinada exclusivamente al estudio y a
los rituales del juego de pelota. Es la sala número 5, en donde podemos encontrar instrumentos musicales que se encontraron que presuntamente están asociados a todo el ritual del juego de pelota, sahumadores que conformaban parte de este ambiente enigmático y místico, ¿verdad? Y algunos trofeos, como algo muy interesante, como un par de cráneos de caimanes, de lagartos, que se piensa fueron traídos como trofeos en el tema del juego de pelota, Héctor. Gracias, arqueólogo. José Manuel, a lo mejor por eso México no gana, porque históricamente quien gana era sacrificado entonces mejor no. y de pronto cambió el chip y dijeron, híjole, como que no quiero ser homenajeado de esa forma, y por eso siempre no llegamos al quinto partido, ¿no? Vale la pena hacer ese estudio antropológico, porque quizá esa es la razón del por qué. Hay que revisar el VAR hasta esas fechas, hace más de 3,000 años del juego de pelota. Oiga, yo quiero hacer una pregunta. Me llama mucho la atención porque conozco algunas de las canchas de juego de pelota, por ejemplo, en el Tajín, en Chichén Itzá. Aparte de estos ornamentos de guacamayas que menciona, de estos adornos, ¿las medidas son las mismas? ¿Son igualitas? ¿Son idénticas? ¿Ya tenían esas canchas? O sea, pregunta si el agujero es igual en todos lados. ¿O? No, el largo y ancho de la cancha. O sea, ¿son igualititas o hay variación? No, hay variación. En Xochicalco las tres son distintas. Uh-huh. Sin embargo, tenemos coincidencia de la de Xochicalco en la cancha del juego de pelota sur, uh-huh, con una cancha de juego de pelota que hay en Tula, en Hidalgo, okay, y una cancha de juego de pelota que hay en Copán, en Honduras, en el área maya. Okay. Hay algunas coincidencias, pero hay espacios como por ejemplo la zona arqueológica de Cantona, que está aquí en Puebla, uh-huh, que tiene por ahí cerca de 27 juegos de pelota, 27 canchas de distintas dimensiones de juegos de pelota dentro de su asentamiento. Y el Tajín, que bien menciona, pues bueno, tenemos cerca de 17 canchas de juego de pelota. Entonces sí tenemos diferentes dimensiones, diferentes formas que van asociadas también a la cronología, al tiempo en el que fueron construidos estos asentamientos. Claro, y cuadra mucho con lo que dice Héctor, por eso el Puebla sigue en segunda división, entonces tampoco quiere ascender ahí con todas las que tienen allá en la Cantona. Arqueólogo, ¿y las diferencias en medidas eran simplemente, digamos, azarosas? Entiendo que la construcción de las pirámides y su edificación, nos lo ha explicado, tienen muchísimo que ver con la cosmovisión, con el cosmos concretamente, la alineación y demás, pero las canchas, digamos, o los espacios del juego de pelota, uno, están también alineados respecto a la naturaleza, respecto a las pirámides, y dos, la diferencia en las medidas obedece a algo específico, a algún tipo de ritual u otro. Las orientaciones de las canchas de juego de pelota, resulta que yo tuve la oportunidad de realizar mi tesis de licenciatura en arqueología del juego de pelota de Chalcatzingo. Entonces, tengo un poquito de información al respecto y bueno, les puedo compartir que las canchas de juego de pelota tienen orientaciones respecto a su cronología nuevamente, es decir, las primeras canchas que se hicieron regularmente tenían orientación norte-sur y las canchas más recientes tenían orientación sobre el eje oriente-poniente. En el caso de Xochicalco tenemos 2 canchas con esta orientación norte-sur y una cancha con orientación oriente-poniente. Lo que podemos empezar a inferir es que en algunos asentamientos hay momentos como de crecimiento, de cambio en el sistema de gobierno o crecimientos de la ciudad, de manera tal que las primeras canchas, las más antiguas, tienen la orientación que corresponde regularmente en todo México a la primera orientación que platicábamos, por decir en este caso la norte-sur, y las canchas más recientes ya se construyeron en el eje oriente-poniente. Esto pues nuevamente puede ser temas de cosmovisión, de cambio en la forma de la concepción del cosmos. Aquí me gustaría ahondar, Héctor, en esta interesante pregunta, en que en Xochicalco, en el Templo de las Serpientes Emplumadas, tenemos grabado el nombre del posible gobernante de Xochicalco, que se ha interpretado como el sacerdote contador del tiempo, cuyo nombre era Dos Movimiento, cargador del universo. La representación del cargador del universo es una persona, un torso humano, cargando ni más ni menos que una cancha de juego de pelota.
porque el juego de pelota representaba el universo, representaba el cosmos, la totalidad. Entonces, con respecto a cuáles son los motivos por la diferencia de las dimensiones, pues bueno, en el caso de Xochicalco tenemos que la cancha sur es más pública, es a la que tenía el acceso la mayor cantidad de personas de la ciudad, y las canchas del lado oriente y del lado norte, que son de menores dimensiones cada una, están ya únicamente para el servicio de la élite gobernante, y entonces una de las inferencias que se puede relacionar con eso es que el uso de la cancha, es decir, cuando era ya utilizada más para un aspecto ritual únicamente de la élite, pues eran de menores dimensiones, ¿no? Y cuando eran más utilizadas para que el pueblo en lo general pudiera apreciarlas, el ritual del juego de pelota, pues bueno, hablamos de canchas más masivas, por decirlo así, más grandes, de mayores dimensiones, que permitían tener a más espectadores, Héctor. Pues me da gusto escuchar, arqueólogo, que por lo menos estas canchas, estos espacios estaban planificadas, porque el Coruco 10, por ejemplo, tiene ahí ciertas deficiencias de que no puede ser utilizado de manera, bueno, al final políticamente sí, pero técnicamente profesional no, por la alineación justamente, porque el sol en un momento del día le da en todo el rostro a uno de los equipos. Ese es uno de los elementos que entiendo los estadios y las canchas de fútbol profesional tienen que tomar en consideración, la alineación respecto a cómo cruza el sol, digamos, en algún momento del día para ser tomados en cuenta como estadios profesionales. Es sorprendente siempre, arqueólogo, escuchar todo lo que hay en estas zonas arqueológicas, particularmente la de Xochicalco, que cada vez que platicamos a mí me sorprende todo lo que hay, todo lo que tenemos, insisto, a 30 minutos del corazón de Cuernavaca, a 30 minutos aquí del Mercado Adolfo López Mateos. Una pregunta ya para terminar, arqueólogo. ¿Se puede visitar, se pueden pisar estos espacios, fotografiar, se pueden hacer turismo en el contexto del Mundial, estos juegos de pelota en Xochicalco? Si es así, ¿en qué momentos del día y cuál es el costo para poder hacerlo, arqueólogo? Claro que sí. Miren, de lunes a domingo está abierta la zona arqueológica en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Podemos visitar desde la parte alta el juego de pelota sur. Estamos ahorita trabajando para poder terminar su limpieza y poder permitir que puedan acceder los visitantes hasta la cancha en la parte baja. Seguramente para la próxima semana ya tenemos estas condiciones para poderlo ofrecer. Okay. A partir seguramente del lunes de la siguiente semana ya se puede bajar al juego de pelota sur. El juego de pelota oriente lo vemos de camino. No podemos, ahí nunca se ha permitido el acceso de los visitantes a la cancha, pero se puede apreciar muy bien desde la parte muy cercana, muy inmediata al juego de pelota. Y el juego de pelota norte sí lo pueden atravesar las personas caminando, pueden disfrutarlo, visitarlo, fotografiarlo. Hay que respetarlo, hay que cuidarlo, no hay que dañarlo, por supuesto, es muy importante este mensaje. Y pues bueno, los domingos la entrada es gratuita para los visitantes nacionales. De lunes a sábado, pues tenemos descuentos o exención de pago para menores de 13 años, mayores de 60 años, estudiantes y profesores nacionales con credencial vigente. El resto de las personas tiene un costo de 105 pesos por persona el ingreso. Y quisiera aclarar algo muy importante, Héctor. Sí. Esta invitación que les hago para las experiencias arqueológicas para los amaneceres sí tiene un costo, porque hay un costo establecido en la Ley Federal de Derechos por ingresar a las zonas arqueológicas antes del horario normal de operación, que es a partir de las 9 de la mañana. El costo para este año, que fue modificado el año pasado, Sí. es de 730 pesos por persona para poder ingresar. Ahí sí, pues es una invitación abierta para las personas que tengan la capacidad y que gusten. La verdad es que es una experiencia que vale mucho la pena, porque la oportunidad de observar un amanecer en una zona arqueológica pues es algo que no se da muy comúnmente en el país en general. Hoy la vamos a tener abierta en Xochicalco durante 4 domingos y bueno, pues está abierta, tenemos condiciones completas para seguridad en sus vehículos que se presenten ustedes, tenemos condiciones de infraestructura muy cómodas para sanitarios en museo, con iluminación, y van a ser acompañados de guías especialistas de la zona arqueológica para poder conocer, ver el amanecer y conocer estos juegos de pelota, Héctor.
Pero sin duda alguna, pues de igual manera de día se puede conocer la zona arqueológica y en específico contemplar estos juegos de pelota que son muy interesantes, Héctor. Claro, pues ahí está la invitación, arqueólogo. Muchísimas gracias y espero que pronto podamos visitar por ahí con el equipo también para poder hacer alguna nota respecto a los juegos de pelota y también, por supuesto, a esta apertura que está teniendo para la zona arqueológica de Xochicalco, para la visita del espacio en los amaneceres. Le agradezco. Muchas gracias, Héctor. Un saludo a todos. Gracias, arqueólogo. Muchas gracias.